Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Y sus compañeros estarán en clase aún? ¿No saben? Sí, profe, creo que porque le están preguntando algunas cosas para lo del proyecto de los huertos. ¿Están con la seña ahorita? Sí, ¿Con la seña Emma? no, con la maestra de ciencia física. Ah, ya, ok. Entonces, me imagino que ya se van a ir integrando poco a poco. Mientras terminan de llegar sus compañeros, pues entonces, vamos nosotros a avanzar un poquito. Aquí vienen ya, vienen varios. En lo que nos corresponde a este día. Vamos a verlo. Ya se los comparto. Vamos a ver, guías, acá están, el tercero, primero, cuarto, S4. Vamos a ver. Solo que me cargue y comparto para que empecemos a trabajar y a la hora pues, de que se incorporen los compañeros, ya estamos listos. Ok.
Un segundo, que está súper lento el Inter en este momento. Muy bien. Vamos a ver, a compartir. Comparto esto. Ok, muy bien. Vamos a ver, ayúdenme chicos, ayúdenme que con tantas cosas a veces se me escapa. Bueno, pero primero quiero que veamos esto. La agendita que tenemos para el desarrollo de esta clase hoy es la siguiente. Primero un saludo. Después del saludo vamos a hablar un poquito del contenido socioemocional que tenemos acá. Hacemos una pequeña retroalimentación de la clase anterior. Vemos el objetivo de esta clase, lo desarrollamos y por último cerramos y luego pues les deseo feliz fin de semana, pero esto será al final. Y aquí es donde quiero que me ayuden ustedes. Para hoy, para esta semana, el contenido socioemocional que tenemos a trabajar es autoestima. Por aquí pues hay un pequeño definición de lo que es autoestima, pero yo quiero pedir su colaboración en el sentido que me comenten ustedes qué es la autoestima o cómo comprenden ustedes la autoestima. ¿Qué es para ustedes autoestima? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera romper el hielo con esta situación? ¿Cómo se llama? La perspectiva o la opinión que tenemos de nosotros mismos. Muy bien, excelente, excelente aporte, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre la autoestima? ¿Quién más? Autoestima. ¿Qué será el autoestima? Tenemos 15, 14, muy bien. Vamos a ver, nos acaba de participar una señorita, vamos a ver un caballero que me está levantando las dos manos y que yo le agradezco muchísimo por esa actitud también. Y gracias a la señorita César, muchas gracias por levantar las dos manos. ¿Qué es el autoestima o cómo comprendes tú el autoestima, César? César Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok. Autoestima. Dame tu punto de vista de qué es autoestima. ¿Cómo ves tú el autoestima? ¿Qué es para ti? Yo creo que es la valoración que tiene una persona de sí misma. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que me quiera apoyar con la autoestima? ¿Qué es autoestima? En forma democrática. Autoestima. Señorita Daniela Castillo, muchas gracias por levantar las dos manos y querer colaborar. Autoestima, Daniela Castillo, ¿qué es? Buenos días. Buenos días. Yo creo que la autoestima es el mismo amor propio que nos tenemos y que vamos reforzando con el paso de los años. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver. Autoestima. Fíjense que este término es muy utilizado
en el ámbito social, ya que se considera que la autoestima no es nada más que el sentimiento de percepción o juicio que yo pueda tener de mí mismo, positivo o negativo. Ahora bien, esa autoestima puede ser negativo cuando yo solo veo eso, la parte negativa en mí, y dejo de lado mis características positivas, que son las mejores, y que a veces ni me doy cuenta, y que hay muchas personas que las admiran y que inclusive las desearían tener. Pero yo no me percato de esa situación y las omito, solo veo la parte negativa en mí. Entonces, en esa situación, pues mi autoestima es baja, porque me considero inferior al resto de personas. Pero está todo lo contrario. Cuando yo solo veo mi parte positiva y tengo autoestima sumamente elevadísima, e inclusive me puede llegar a crear una situación de superioridad al resto de personas. Entonces, con el autoestima hay que tener cuidado, como decía por ahí alguien, ni tan, ni muy, muy. Entonces debe tener una autoestima, claro, valoración de positiva de la persona, de sí mismo, y considerarse capaz de poder hacer todo lo que se proponga. Ok. Esta imagen que está planteada acá, pues nos refleja justo esa situación. Y en ese sentido, pues vamos a ver lo siguiente. Imagínense ustedes, miren, un gatito muy frágil, indefenso, expuesto a muchas cosas, pero eso es lo que yo lo veo. Pero él como tal no se ve así, sino que se ve como el rey de la selva, como un león. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que este gatito tiene un autoestima sumamente alto, muy, muy alto. Pero, decíamos al inicio, se puede dar la otra parte. Que yo sea un tremendo león con todas mis cualidades, con todas mis fortalezas, pero que yo me sienta así, como un gatito, con mi forma de ser muy, muy vulnerable. Entonces, la autoestima hay que trabajarla, hay que cultivarla, siempre hay que estar optimista, siempre hay que saber identificar cuáles son las cualidades positivas que nosotros tenemos para que de esa manera siempre, siempre vayamos en forma eficaz a desarrollar todo lo que nosotros nos propongamos. Ok, de acuerdo. Aquí viene la parte donde también necesito que me ayuden a recordar. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el último temita que vimos? ¿O qué fue lo último que hicimos? ¿Se acuerdan? Espérenme, profe, ya le digo. Perdón, no escuché. Yo creo que fue la crisis de un antiguo régimen. Es el último que tengo yo. Nos quedamos con el antiguo régimen, Sí, esa es. con Carlos IV. No trabajamos. La revuelta de Mayo en Madrid, según el bando francés, o quedó más allá que todo. Sí, pero ahí nos quedamos. Ok, la guerra de independencia no le hemos trabajado nada todavía. Creo que sí. Que dijo que los españoles vuelven a recuperar la corona. No. Las publicaciones de Bayona, ok. Muy bien. Claro, pues sí. Perfecto, entonces vamos a hacer un pequeño retroalimentación de eso para que luego entremos directamente ya con el tema. Y la otra hora, porque tenemos 2 horas este día, ¿verdad?
Sí, en la tarde tenemos Bueno, también. entonces a la tarde, al regreso en la tarde, pues vamos a trabajar ya otros temitas, que son las cortes de Cádiz. Por el momento nos vamos a quedar con la guerra de independencia, pero antes de ello hacemos así un pequeño retroalimentación de lo que fue la crisis del antiguo régimen, o en otras palabras, la crisis prácticamente del gobierno o del reinado del señor Carlos IV. Muy bien, y lo vamos a ir trabajando así entre todos, rapidito, para que lo comentamos en forma general y luego pues entramos ya en detalles. ¿Se acuerdan ustedes el nombre del valido o del ministro que impuso Carlos IV en vez de los ministros que le dejó el papá de él, en vez de los ministros ilustrados? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese ministro? Manuel Godoy, creo. Bueno, así les comento, rapidito. Recuerden que... Profe, dijo Katy que Manuel Godoy. Dijo Katy, pero no sé si usted lo oyó. No, no la escuché, no la escuché. Quiero ver vamos a ver el volumen de esta cosa. Ok, ya está. Ok, sí, Manuel Godoy. Es correctísimo. Manuel Godoy es el ministro en el cual pues confía Carlos IV y al final pues le otorga todos los poderes, en sustitución de los ministros ilustrados de Jovellanos, de Florida Blanca y otros más por ahí. Ahora bien, recuerdan ustedes que a Godoy no lo quería la nobleza ni el clero, por su descendencia humilde, por venir de una familia pobre, por ser de una familia plebeya, sin ningún título. Ahora bien, pues ahí pues hubieron un montón de cosas, de consecuencias, en las cuales pues luego pues tuvieron efectos negativos, como por ejemplo en su momento pues Godoy, bajo la autorización de Carlos IV, firma un tratado con Napoleón. ¿Se acuerdan cómo se llama el tratado que firmó? El tratado que firma... Flambeour, perdón, profe, pero es algo así creo yo. Que firmó que ellos podían, no sé, tocar francés y Ellos podían pasar libremente por, ¿cómo se llama? Por la conquista a Portugal, creo que así era, algo así. Ok, es correcto la posición de las dos. El tratado se llama Fontainebleau, muy bien, y que consistía en lo que acaban de mencionar, pasar por España para atacar Portugal y al final dividirlo entre Francia y España y darle un principado a Godoy allá. Pero las cosas no salieron así. Los soldados franceses pasan los Pirineos y se quedan ubicados en lugares estratégicos de España. A raíz de eso, pues Godoy sugiere a Carlos que se vayan a vivir a una ciudad al sur de España, a la ciudad de Aranjuez, por temor a la invasión napoleónica. ¿Qué ocurre estando en Aranjuez Carlos y Godoy? Ayúdenme. El motín, creo. Es correcto, Katy, el motín de Aranjuez, que fue promovido por la nobleza y el clero, pero con mucha participación de la población, a consecuencia del descontento que había por el pueblo, por el aumento de impuestos que había hecho Godoy para sufragar los gastos de la crisis económica, empeorados aún más por el desastre de la batalla de Trafalgar, donde los ingleses derrotan a la armada franco-española. Y ahí pues viene eso. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo principal de ese motín de Aranjuez? Eran dos.
dos objetivos principales para que motivaron ese motín. Pues fue la destrucción de Godoy como ministro. Ok, uno, muy bien. ¿Y Y el que otro? Carlos abdicara en Fernando, creo. Es correcto, Katy, que Carlos abdicara la corona en Felipe. Y así fue, ¿eh? Los dos objetivos se logran. ¿Eh? Godoy es apresado, encarcelado y posteriormente fusilado. ¿eh? Y Carlos pues termina entregando la corona a Fernando. ¿eh? Luego pues ya saben ustedes, Carlos pide ayuda a Napoleón, se lo lleva a Bayona y en Bayona Napoleón lo llama y empieza la abdicación. ¿eh? De Fernando a Carlos, de Carlos a Napoleón y de Napoleón al hermano de él, a José. Y luego, pues, José es impuesto como José I como rey en España. Perfecto. Aquí viene ya la otra parte. Y vamos a comentarla así rapidito. Lo que vamos a iniciar ya de nuestra clase, lo cual es la guerra de independencia. E inicia, quiero ver, se los voy a, vamos a verlo, si ya lo tengo por acá, guerra de independencia. Ok, acá lo tengo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok. Vamos a ver, guerra de independencia. Inicia en 1808 y termina en 1814. Son prácticamente 6 años de guerra de independencia, mucho más que la guerra civil española. Guerra civil que lo vamos a ver más adelante. Más adelante creo, vamos a ver, parece que en segundo, no me acuerdo cuándo, pero vamos a ver. Luego, pues, fíjense ustedes, 1808. ¿Cómo inicia esta guerra? Pues muy fácil. Hay una gota que rebalsa el vaso. Acuérdense ustedes que hay un malestar de parte de la población española por el nombramiento de José I como rey de España, ya que este es extranjero, es impuesto a la fuerza por medio de las armas, y todo lo que él hace es en base a las condiciones de guerra. Hay requisas, hay fusilamientos, hay juzgamientos militares, en fin, una serie de cosas. No lo quieren a José I, a pesar de que ha hecho un montón de reformas muy buenas en la Constitución y hay una igualdad para todos los españoles para optar a cargos públicos ante la ley y muchas cosas más. Ahora bien, estando nuestro amigo Carlos y Fernando retenidos en Bayona por Napoleón, este último Napoleón manda a traer al resto de la familia real que se encuentran en el Castillo Real de Madrid en ese momento para que se vayan a Bayona también. A estas alturas, el ejército español, que ya está bajo el dominio de José I, le han requisado o le han quitado todas las municiones o las balas, llamémoslo así, de sus fusiles y les han dejado que anden llevando, que anden importando nada más las varas huecas, vacías, sin balas. Todo eso previendo Napoleón una rebelión del ejército español. Entonces los tienen prácticamente ahí nada más como figura decorativa. Y los que tienen el control de todos es el ejército napoleónico. Bueno, lo que sucede acá es que cuando Napoleón manda a llamar o a traer al resto de la familia real, pues hay un grupo de la población civil
que se da cuenta y deciden impedir que se lleven al resto de la familia, ¿eh? Cuando los soldados llegan a Madrid, al Palacio Real, a llevarse a los familiares del rey, rodean a los soldados napoleónicos con el carruaje que iban llegando, y a partir de ese momento se da lo que se conoce un levantamiento popular. Eso es el 2 de mayo de 1808. Ojo, no hay participación del ejército español porque eso están desarmados. Entonces, ¿quiénes son los que participan ahí? La población, mujeres, hombres, ancianos, niños, algunos portando pistolas, otros armas caseras como escopetas, cuchillos, machetes, todo tipo de arma cortopunzante. Y en forma simultánea se da la misma acción en muchas de las zonas, llamémoslo, del territorio español. Ahora bien, ese conflicto, esa guerra de independencia, no solo se queda a nivel nacional de España, sino que en la medida que este fue avanzando, involucró a Portugal y a los ingleses para luchar en contra del imperio napoleónico y poderlo sacar de España. Entonces, ojo con esta situación. Ese conflicto nacional se torna internacional, teniendo al espacio territorial de España como el campo o el escenario de la guerra entre el ejército napoleónico, entre los ingleses y los portugueses. Ahora bien, ¿cuál era la razón del involucramiento de los ingleses y los portugueses? Bueno, sabemos que los ingleses son los grandes enemigos por excelencia de los franceses, y que Portugal era aliado de los ingleses, y que España, en la medida que el conflicto fue avanzando, les pidió ayuda a ellos para que se involucraran en esa guerra, y que fue así, se involucran y luego pues empiezan a obtener victorias, y que el ejército napoleónico se ve afectado. Pero eso lo toco un poquito más adelante. Entonces, en términos generales, así antes de entrar en detalles, esa guerra de independencia prácticamente supone el principio del fin del antiguo régimen. Esa guerra de independencia, repito, es prácticamente el inicio del fin del antiguo régimen. Recuerden que es el antiguo régimen. El antiguo régimen no es nada más que el gobierno absolutista implementado desde 1700 por el señor Felipe V. Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y hoy con Carlos IV. A eso se le conoce el antiguo régimen, porque tiene una forma de gobierno absolutista, de un control completo del rey de todas las instituciones. Esa guerra civil. Y que también, perdón, que también era medio religioso porque decían que el rey solo le debía cuentas a Dios. Sí, fíjese que sí tiene que ver algo, pero los principales factores, más que todo, eran de tipo político, ideológico, donde la finalidad prácticamente de esta guerra fue liberarse del yugo francés.
Ahora, sí tiene razón ustedes, los monarcas de ese momento se consideraban deidades divinas, impuestos por Dios, y que lo que ellos decían era lo único que se llevaba a cabo. Y eso es lo que no le apareció a los ilustrados. Cuando aparecieron las ideas de la ilustración, empezaron a cuestionar eso, que cómo era posible que eso se llevara a cabo. Ok, muy bien. Entonces, cuando inicia esta guerra, prácticamente tiene dos áreas o dos ejes o dos vertientes: la parte militar y la parte política. Ahora, luego pues se convierte eso en una guerra internacional. ¿Cuáles son esas causas? Pues las internas, los dos puntos, las internas. Bueno, la crisis del antiguo régimen. ¿Cómo inicia, cómo influye esto? Bueno, al ver los problemas internos que hay entre Carlos y Fernando, Napoleón dice que es una monarquía muy débil, un régimen fácil de dominar, y eso lo hace prácticamente tomar la idea o la decisión de invadir a España, más cuando se lo lleva a Bayona y los tiene bajo su control. Entonces dice, bueno, hoy es cuando, eso es a nivel interno. Y a nivel externo, también es el impacto que genera la Revolución Francesa. ¿Por qué motivo? Bueno, ya estaban las ideas de la Ilustración, pero en ese momento empieza la gente a cuestionarse y decir, bueno, pues nosotros somos bobos, ¿y por qué nos dejamos imponer ese tipo de monarquía autoritaria, absolutista de un solo porrazo? Sí, cuando nosotros tenemos derechos, tenemos libertades, y en cambio con este tipo de monarquía, los únicos que tienen derechos son la nobleza. El pueblo es el único que paga los impuestos sin ningún derecho de ninguna clase. Entonces, estos dos factores son los que influyen en la culminación de esa guerra, porque ellos ven la posibilidad de que con esa guerra se erradique por completo lo que es el antiguo régimen. Entonces, veamos así rapidito los factores internos. Reinado de Carlos IV, 1788-1808, en donde prácticamente se presenta esa crisis por todo lo que hemos hablado hasta este momento, las decisiones de Godoy, el motín de Aranjuez, las abdicaciones y todo eso. Eso demuestra pues una situación sumamente difícil. Ahora vamos a decir también que nuestro amigo Carlos IV, que en ese momento estaba casado con la señora María Luisa de Parma, pues no tuvo ni la inteligencia ni la arrogancia para afrontar todas las dificultades que en ese momento se le venían encima, como la crisis económica, como la misma idea de luchar contra el aspecto ideológico de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de las mismas invasiones napoleónicas. Entonces, Carlos IV prácticamente fue incapaz de dominar toda esta situación, lo que posibilitó que Napoleón invadiera, ¿cómo se llama? España. Repito nuevamente, pues los factores principales de esa crisis, una de ellas fue esta, la imposición del señor Manuel Godoy como ministro, como válido, como personaje todopotente y poderoso del reino de Carlos IV, que a la larga no gozaba de simpatía ni de la nobleza ni del clero, y al final ni del pueblo, por las decisiones que tomó de aumentar los impuestos. Y ahí pues lo tenemos, mismo Godoy, donde se hace énfasis que la nobleza y el clero no le tenían ni la más mínima simpatía, y que a raíz de todo eso pues viene lo de que es el motín de Aranjuez, que ustedes ya lo comentaron.
donde prácticamente pues había una participación del pueblo, aunque decíamos ese motín era liderado o guiado por la nobleza, el clero y el mismo Fernando, el hijo del rey, que tenía celos de Manuel Godoy, que se imaginaba que en cualquier momento le iba a quitar su potestad como heredero a la corona española. Y luego los puntos externos, lo que acabamos de mencionar ahí, lo que es la Revolución Francesa, el mismo tratado de Fontainebleau, que vino a minar pues la parte, llamémoslo, de resistencia de Carlos IV, vino a someterlo, a ocasionarle una situación de miedo y por lo tanto pues no tuvo mayores oportunidades de defender su posición, su ideología. Ok, también la ejecución del rey francés, de Luis XVI. Entonces, esas son situaciones pues, que a la larga terminan involucrando en una crisis tremenda a Carlos. La batalla de Trafalgar, que ya la hablamos, donde el ejército español se une con el francés para enfrentar a los ingleses, los destruyen y toda esa cosa. Tenemos lo del Tratado de Fontainebleau. Ahora bien, aquí viene la parte que ya nos interesa. La guerra de independencia en sí. Cuando inicia, cuando estalla, el 2 de mayo de 1808 en Madrid. Aquí es cuando el pueblo se rebela o se opone a las tropas francesas, lo cual deriva o se produce como una verdadera masacre de represión del ejército francés hacia los españoles. Y por supuesto, este levantamiento empieza en Madrid, pero muy pronto se da a nivel de toda España esos conatos de guerra. No sé, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nada? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok, si voy muy rápido me avisan. La idea de todo eso, de todo esto, es que ok, se vaya comprendiendo el hilo de cómo se van sucediendo las cosas. Entonces, la guerra de independencia inicia aquí, 2 de mayo. Y es una guerra muy cruel. Lastimosamente estamos nosotros ahorita en viviendo en nuestro país una situación de atípica y no pudimos leer una obra muy bonita que relata todos estos acontecimientos. Se llama Un día de cólera, del señor Pérez Reverte, en donde describe cómo el ejército napoleónico invade España y cómo es reprimido o rechazado por la población española. Claro, teniendo un montón de bajas. Pero mire lo que sucede. A raíz de ese levantamiento popular y de la muerte de algunos soldados napoleónicos, el señor Napoleón entra en cólera y le ordena a su general estrella, un general de apellido Murat, que es este señor, que reprima al pueblo español por haber tenido la osadía de oponerse a que Napoleón se llevara al resto de la familia real y que ocasionara en ese momento el levantamiento popular del pueblo. Y es así como este señor viene, este señor de apellido Murat viene y decreta una proclama, que es la que tenemos aquí, la cual dice de la siguiente manera: estaba dirigida a todo el ejército napoleónico, que está en ese momento en la península ibérica, de los que han invadido España. Y dice así:
soldados. Mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen el nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables. Pero la sangre francesa vertida clama venganza. Por tanto, mando lo siguiente. Serán fusilados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. Todos aquellos españoles que en su momento hayan sido capturados portando un arma, no importa de qué tipo, fusil, pistola, machete, objeto contundente, iba a ser capturado y posteriormente pasado por las armas, o sea, fusilado. Y no basta con eso y dice, toda villa del lugar, no todavía desde que ya va a ser, sino que toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será quemada, será incendiada. Imagínense usted, en una represión pues bárbara. Y luego dice, todos los autores de libelos, impresos o manuscritos que provoquen o que inciten a la sedición serán pasados por las armas o serán fusilados. Esto, y al final lo firma y dice, dado en nuestro cuartel general de Madrid el 2 de mayo de 1808. El mismo día que se produce el levantamiento, él hace esa proclama. Y a partir de ahí, ese es el aval o ese es el inicio de una represión indiscriminada de un ejército todopoderoso en contra de la población española, mal organizada, por supuesto, para llevar a cabo esa acción. ¿Qué es lo que pretendía Napoleón? Al nombrar a José I como rey de España, lo que pretendía Napoleón era que España pasara a ser parte del imperio napoleónico, cosa que no se lleva a cabo por esta acción ejecutada del pueblo madrileño y seguida con ejemplo por muchas de las poblaciones españolas. Mire, aquí están los acontecimientos que se dan a cabo. Aquí está la población arremetiendo en contra del ejército napoleónico. Se puede ver pues que hay muchas muertes de parte de la población española, pero también hay muertos de parte del ejército napoleónico. Ahí está la figura del civil y esta otra de los que están luchando en contra del ejército napoleónico. Mire cómo se da esta situación. Este es el Palacio Real, aquí en los alrededores. El ejército bien armado, con sables, con arcabuces, y el pueblo, pues, los involucrados absolutamente inferiores en la lucha en contra de estos soldados. Mire, aquí está, pues, el señor Goya, uno de los pintores famosos de España, deja inmortalizado en este cuadro cómo es que la población de Madrid, involucradas en ese levantamiento, son pasados por las armas, son fusilados como consecuencia de ese levantamiento. Ahí están las imágenes que demuestran lo atroz de ese conflicto. Mire cómo eran muertos, prácticamente era gente indefensa, solo con un puñalito, con un cuchillo, enfrentándose al ejército español, napoleónico, con tremendos sables, con arcabuces y todo.
tenían una inferioridad numérica y táctica mucho menor que los franceses, ¿no? Eran atados a los árboles, a unos troncos, y ahí pues cometido las situaciones de ¿cómo se llama? De asesinato. Ahora bien, mire lo que pasa acá. Quiero ver si lo tengo más adelante. No. Vamos a ver. Después de ese levantamiento popular del 2 de mayo, empieza a organizarse la población, ¿eh? Se forman juntas locales, o sea, pequeños grupos que se encargan de organizarse para defenderse de la represión del ejército napoleónico, ¿eh? Esas juntas empiezan a organizarse en pequeños grupos de defensa llamados, o mejor dicho, utilizando una táctica de guerrilla. ¿Qué era eso? Pequeños grupos de 3, 4 y hasta 5 personas, como máximo, no que 3, armados con pistolas o fusiles de cacería, se acercaban sigilosamente al campamento donde estaban acantonados los soldados franceses, los atacaban, los herían, los mataban y huían, ¿eh? Se escondían entre la población, ¿eh? ¿Cómo los encontraba el ejército napoleónico, ¿eh? Entonces, con esa táctica empezaron a hacer mucho daño al ejército napoleónico. Pero luego de esas juntas locales empiezan a organizarse otras juntas a nivel de regiones, ¿eh? Y ya se organiza más el ejército y, la defensa española, y empiezan aún más a ocasionar daños al ejército napoleónico. Y luego se funda una junta general, ¿eh? Ya a nivel de toda España, ¿eh? Aquí van involucrándose ya lo que son los ilustrados. Y esa junta toma bien pedirle ayuda a los ingleses y a los portugueses para combatir al ejército napoleónico. Y claro, los ingleses y los portugueses le dan esa ayuda, ¿eh? Y empiezan a llegar las derrotas consecutivas del ejército napoleónico. Napoleón se ve obligado a trasladarse a España para dirigir directamente él la represión. Pero en ese momento, pues Napoleón no solo tiene ese frente de batalla en España, sino que también tiene otros frentes. Y otro frente es allá con los rusos, que también en ese momento están pujando, están, ¿cómo se llama? Derrotando alguna parte del ejército napoleónico. Entonces, a Napoleón no le queda otra forma que buscar un tratado que ponga fin a la guerra entre España y Napoleón, para poder trasladarse él a combatir a los rusos. Y es así como en España se firma un tratado llamado Walensay. Walensay. Ese tratado es firmado a finales de 1813, en el cual se pone fin a esa guerra y se declara a España independiente, libre de los franceses. Y al mismo tiempo se reconoce a Fernando VII como rey de España. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Al finalizar la guerra, al finalizar ese tratado, en las sociedades, ok, gracias Mauricio, en las sociedades españolas quedan evidentes tres
actitudes sociales, políticas e ideológicas. La primera de ellas eran los indiferentes, ¿eh? Y estos estaban aquí algunos sectores que permanecían con miedo y en forma indiferente aceptaron la ocupación francesa y al nuevo rey, a José I en España, sin importarles nada, ¿eh? Entonces ya está acá la invasión que nos toca, ni modo, tenemos un nuevo rey, no nos metamos en nada, ¿eh? Les valía un comino, ni chicha ni limonada esta situación. Ellos permanecieron indiferentes, ¿eh? Pero luego estaba la gran mayoría de la población. Bueno, estos indiferentes eran la minoría, ¿eh? La gran mayoría de la población era el Frente Patriótico, estaban aglutinados acá, ¿eh? Estos son los que se opusieron a la invasión francesa y participaron activamente en la lucha por liberarse de Francia y de Napoleón, ¿eh? En la emancipación, estas libertades, en librarse del yugo napoleónico que en ese momento se les estaba imponiendo, ¿eh? Y aquí pues a esto es lo que se le llama también como Frente Patriótico, ¿eh? Los que lucharon en contra de los franceses. Este bando del Frente Patriótico era completamente diferente, estaba integrando por una diversidad de ideologías, era heterogéneo, ¿eh? Y en él se encontraban posiciones muy diferenciadas, ¿eh? Unos, en este Frente Patriótico, unos pretendían la vuelta del absolutismo, que al finalizar la guerra, pues en España volviera a imperar o a imponerse un régimen absolutista, que sí es cierto que Fernando iba a volver a gobernar, pero ya con el absolutismo, y que serían los denominados serviles de las Cortes de Cádiz. Por supuesto, son aquellos que tenían privilegios, ¿eh? Otros son los que pretendían aprovechar la guerra para hacer de España una nueva España, haber una revolución, en donde prevaleciera la parte de los liberales, por eso es heterogéneo. Y por último estaba el otro grupo, los afrancesados. Esta es una forma despectiva de llamar a aquellos que apoyaron las ideas francesas, al nuevo rey, a José I, y que estaban, pues sí, convencidos de que era el mejor camino para conseguir unas reformas modernizadoras para el país, por lo que había planteado anteriormente el señor José I. Y aquí pues son conocidos como los afrancesados, y entre ellos pues se encontraba grandes cantidades de intelectuales, de altos funcionarios, y que habían participado en el gobierno francés. Pregunta, chicos, hasta acá con lo que es la guerra de independencia española. Todo bien, profe. Todo bien. Gracias, Christopher. Nos vamos a quedar hasta acá. Al regreso por la tarde vamos a trabajar en forma grupal, Vamos a hacer un equipo de trabajo para que empezamos a tratar el nuevo tema que viene. Así es que nos quedamos acá. Buen provecho a todos. Feliz mañana y nos vemos más tarde.